¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que está ahí nomás a instancia de un nuevo 1 de mayo, que ya tiene una marcha antes, ¿no? El día 29, estamos hablando del día jueves, la CGT ya convocó a una marcha a las 15 horas. Todo tiene que ver con este contexto en donde ese fallo judicial que en principio daba por... tenía una situación con esta nueva ley de trabajo que impedía que el gobierno la lleve adelante, quedó descartado, quedó desechado. Entonces también hay un reclamo dentro de esa marcha hacia la justicia, ¿no? Esto en un contexto bastante complejo para el gobierno, en donde, hay que decirlo, en el día de hoy Manuel Adorni concurrió al Congreso de la Nación y finalmente el hombre dijo que era inocente de todo y que iba a presentar las pruebas ante la justicia. O sea que, en definitiva, todo eso que uno visualizaba, o al menos todo lo que se había difundido de aquellos viajes, de las compras de departamento, todo eso quedó echado por tierra. En definitiva, no hay nada de qué asustarse, todo ha sido dentro del plano de la justicia, de la ley, digamos, y tuvo el acompañamiento, en definitiva, de todo el Gabinete Nacional. Esto llamó mucho la atención. Evidentemente no le hace mella todas las críticas acerca del patrimonio poco esclarecido, porque si bien puede no haber incurrido en una falta grave, no manifestó en ningún momento de dónde provinieron los fondos para hacer todo lo que ha hecho en tan corto tiempo. Por otro lado, el presidente de la Nación concurrió a la cena de la Fundación Libertad, que se hace habitualmente todos los años, y lo hizo en el marco de esta situación que está viviendo el país en cuanto a un problema de recesión, un problema que la economía no florece, que hay un montón de situaciones sociales que se van agravando, y manifestó que bueno, que esto va a ser circunstancial, que hay una situación de, si se quiere, de la inflación más tarde o más temprano se va a acabar, o sea, va a ser un tema histórico, pero también atacó nuevamente a la prensa, en donde los trató de ensobrados y corruptos. Hoy lo volvió a hacer en el Congreso de la Nación también, pero escuchen lo que el presidente manifestaba en esa cena hace un par de días. Hablaba también de corrupción y llamativamente de la Cámara. Miren lo que hacía la Cámara de gubernamental, si se quiere, del oficialismo, cuando hablaba de corrupción. Veamos el caso del barbijo. Frente a la pandemia hubo una reasignación de demanda, la gente que quería comprar barbijos. Consecuentemente, ¿qué tendría que haber pasado con el precio relativo de los barbijos? Tendría que subir. ¿Y eso qué haría? Que los recursos se reasignarían desde algún lado de la economía hacia los barbijos. Ahora, si a ustedes se les agarra el ataque, digamos, de planificador central, que puede ser en distintas escalas, pero querer tocar los precios es justamente un rasgo de intervencionismo. En ese contexto se les ocurre hacer populismo y dicen no, el precio de los barbijos no va a subir porque es una situación de emergencia. Qué caro que sería el populismo en ese caso, porque habría menos barbijos y consecuentemente se moriría más gente. De hecho, nosotros durante la pandemia hicimos populismo. Hicimos populismo con los barbijos, hicimos populismo con las vacunas, hicimos populismo con los test. Y la consecuencia fue que si Argentina hubiera sido como un país mediocre, hubieran muerto 30.000 personas. Y perdón el término, pero esos hijos de nos hicieron que murieran 130.000 argentinos. O sea, se llevaron la vida de 100.000 argentinos por hacer populismo. Por lo tanto, de alguna u otra manera se paga. En ese caso se pagó con vidas humanas. En otro caso se paga con más pobres y con un peor nivel de vida, a costa de los ineficientes.
El otro día lo escuchaba a Salvador Di Stéfano, dijo una frase, era genial. Digo, me encantó. Dice, ¿vieron que ahora todo el mundo come huevos? ¿Se dieron cuenta de eso? Todo el mundo come huevos. Entonces, ¿qué desayuna? Huevos, sí, en distintas formas, o sea, un omelette, huevos revueltos, huevos, no sé, como fuera. Pero come huevos. La pregunta es, che, a los huevos, cuando comen la tostada con el huevo, ¿arriba le ponen mermelada? Digo, ¿a alguien se le ocurrió ponerle mermelada al huevo? Bueno, es un dato interesante. Che, están mandando la quiebra a los productores de mermelada. ¿No se dan cuenta de las aberraciones que dicen estos que están enfermos de socialismo? Bueno, ya nos tiene acostumbrado el presidente de la Nación a esta impronta bastante agresiva, por cierto, cuando da las explicaciones, que bueno, más allá de esto último que manifestaba con respecto a comer huevos y mermelada, la verdad es que no sé si está del todo bueno el trato, ¿no? Decía hoy cuando se retiraba del Congreso de la Nación, unos periodistas se le acercaron a él a decirle, bueno, que explique unas preguntas del caso, y nuevamente trató de corruptos a los periodistas. No sé si es la mejor manera. Antes que nada, voy a agradecerle la presencia de Eduardo Varela, concejal de La Libertad Avanza del distrito de Merlo. Antes que nada, Eduardo, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. No, gracias a vos por invitarme. ¿Te gusta a vos esta impronta que tiene el presidente? La verdad que tengo una forma distinta, pero lo que es cierto que un día a Nicolás Márquez le preguntaron, ¿no? ¿Qué opinaba de Milei? Y contestó, si yo tuviese que votar a una persona que pensase como yo e hiciera las cosas como yo, solamente sería yo. A mí me parece que desagregar algunas partes del presidente de todo lo que implica, todos los cambios, todo esto de ganar una elección contra los aparatos de otros partidos políticos, y tiene que ver con este trabajo, ¿no? No le pidamos que sea distinto, pidamos que sea mejor, y creo que lo está logrando, ¿no? Creo que hay una baja en su relación, pero es difícil cuando te enfrentás al poder, ¿no? Pero acá no hay un enfrentamiento, yo no veo un enfrentamiento, veo más que una generación por parte del presidente a enfrentarse con distintos sectores. Sí, bueno, pero los diarios son lapidarios continuamente, ¿no? Hace 45 días que lo único que se habla es de Adorni. Bueno, es terrible, no. Es el ataque a nosotros, es decir, parece... Pero no es el ataque a ustedes, es a una persona que no justifica la forma, o el formato de vida que lleva adelante, digamos, ¿no? O sea, puedo estar o no de acuerdo, lo que no puedo, tenemos que estar de acuerdo también, que son 45 días de pegar y pegar, ¿no? Creo que Javier Milei se ha enfrentado a todos y estamos gobernando, ¿no? Porque al principio decían que Semana Santa, ¿no? Que nos habíamos ido con... Recordás la frase, y después no se iban a poder gobernar, y después que no van a ganar la elección, y después es parte de esto, ¿no? Pero a ver, la impronta esta... Los ataques de la prensa los sufrimos todos los dirigentes, ¿no? Bueno, a ver, ataques de la prensa, ¿por qué? Porque la prensa informa, digamos, me parece. Si no, estamos en un estado que... Digo, el presidente hace un par de días cerró la sala de periodistas de la Casa de Gobierno. Digamos, eso atenta también contra la libertad de expresión, me parece a mí. Sí, yo no veo, fue un tema puntual, ¿no? Por el cual se cerró, pero que lo han explicado hasta el cansancio los medios. Bueno, está bien, pero hacía falta cerrar el medio de comunicación que tienen los periodistas en un lugar tan importante como la Casa de Gobierno. Yo creo que no, pero esto ha ocurrido en la historia argentina con todos los gobiernos, ¿no? Es decir, hoy es Javier Milei, lo atacamos, y esto todos los gobiernos. Cristina Kirchner se cansó de denostar a la prensa. Está bien, pero nunca cerró una sala de prensa, digamos. Sí, bueno, pero acallaron periodistas, ¿no? No cerró la sala de prensa, pero fueron perseguidos los periodistas. Todos recordamos los afiches en la vía pública. Sí, está bien, pero era... Yo no justifico lo que digamos, lo que hizo Cristina Kirchner. Estoy hablando de Javier Milei en este caso, digo... Me parece que hay una impronta del presidente que tiene que ver, evidentemente, con su esencia.
entiendo que él supondrá que esto le reditúa en votos, ¿no es cierto? Yo creo que esta última vez hubo motivo de seguridad nacional, ¿no? Creo que ¿Qué cosa? ¿Lo de Geuna? Lo de Geuna, sí. Sí, yo creo que sí. Bueno. Yo creo que no, pero bueno, qué sé yo. La verdad que... Es más, creo que hay una investigación en curso que dice que personas de la Casa de Gobierno ya sabían y estaban al tanto de este tipo de trabajo. Pero bueno... Sí, no lo veo yo así, pero bueno. No lo vi así, lo veo como... Bueno, volviendo al tema político, ¿vos crees que esto reditúa en voto esta impronta del presidente? Yo creo que al presidente no le importan los votos. Yo creo que a la gente le está importando llevar adelante un plan económico, luego un desastre que está la Argentina. Bueno, ¿vos crees que este plan económico...? Él lo va a hacer aunque no tenga votos. Lo ha dicho él, No, yo voy a seguir adelante, no importa. Si me quieren ir por otro lado, vayan por otro lado. Pero este es el plan y esto se va a cumplir. ¿Y este plan económico vos crees que es el adecuado a la Argentina de hoy, digamos, cuando hay una capacidad industrial, digamos, cada vez con menos capacidad de fuego, por decirlo de alguna forma? Yo creo que preocupa, pero también lo que es cierto que todas las industrias, todos los trabajos, todos los comercios se manejaron con subsidios, con una Argentina subsidiada. Entonces, cuando le quitamos los privilegios y le quitamos esos subsidios, y bueno, acá hay que rearmarlo todo esto, ¿no? La mayoría de empresas funcionando con subsidios y el Estado no está para eso. El Estado somos los particulares y se ven beneficiadas las empresas de transporte, petroleras, de aviación, y funcionaban en base a los subsidios, pero se va reordenando. Bueno, aerolíneas ya produce ganancias, YPF super ganancias. Me parece que sí, que el subsidio... No, hay un sector de la economía que evidentemente le está yendo muy bien, digamos, pero el grueso de la sociedad en principio no está pasando por... Es cierto, pero también tiene que ver con el plan el RIGI, que la provincia de Buenos Aires no adhiere. Entonces todo esto tiene que ver, ¿no? El presidente recién dice una palabra, el socialismo, y el socialismo es una locura de que nos pasa. Todos quieren ser socialistas porque el Estado da y nada a cambio. No, hoy el país tiene que cambiar porque hay que salir a producir, y para salir a producir no podemos cerrar las fronteras y dar subsidios. Pero para no que está nadie... produciendo el país, hay una apertura indiscriminada de importaciones, pero digamos, campo, y que otras cosas que producía la industria en la Argentina hoy ya, digamos, es más fácil comprarlo en China, digamos, por decirlo más clarito, ¿no? Yo creo que hay sectores de la economía que están resurgiendo, ¿no? El campo pero el campo siempre estuvo en una situación, más allá de los vaivenes, siempre fue una pieza fundamental en el esquema argentino. Estoy hablando de otros sectores más productivos. El sector minero, el sector petrolero, eso está funcionando bien con las inversiones. El industrial, digamos, que es el que mayor cantidad de mano de obra genera en la Argentina, hoy no está pasando por su mejor momento, digamos. No, pero hay que adaptarse, es un periodo de cambio. ¿Y cómo sería la adaptación? Y hay que seguir trabajando, hay que bajar los costos de las empresas, y hay que bajar, se ha hecho la ley laboral que beneficia a las empresas, y la competencia va a traer los mejores frutos. Porque... ¿Vos crees eso realmente? Sí, yo creo que sí, creo que sí. ¿Dónde lo ves? O sea, más allá del plano de lo que tiene que ver con el petróleo, con parte del campo, como decías vos, digamos, vos sos un hombre de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, ¿dónde se ve el resurgimiento o al menos la mejora en la economía? No, somos conscientes que la situación está difícil, pero hace 2 años que está gobernando Milei, y todo el desastre que dejaron, todos los subsidios, las tarifas por el suelo. ¿Cómo podemos salir de esto si no es así? Hay que sincerar la economía, y esto es una realidad. Yo insisto, creo que la labor que está haciendo el presidente, que está haciendo Sturzenegger, que están haciendo el ministro Caputo, va a repercutir positivamente en breves plazos. La inflación, yo tengo empresa y no se puede convivir con la inflación. Es pan para hoy, hambre para mañana. Uh-huh. Y en el marco puntual, digamos, de lo que tiene que ver con esto que vos decís de mejora, porque a mí no me cierra esto por ejemplo, vos hablas de subsidios recién. En esta semana o en estos días el transporte da mucho que hablar debido a la suba que ha tenido el combustible, y eso ha
generado una situación crítica en ese ambiente, ya que han bajado la frecuencia de los colectivos. Los colectivos dicen que la quita de subsidio tampoco le permite, la mejora en el servicio, y eso sin hablar de sueldos, que los sueldos están también en una situación jodida, mala. Son momentos delicados dentro de la economía, pero me parece que el camino es el correcto para poder pegar el rebote y que aparezcan los empresarios mejorando todo el sistema. Pero, por ejemplo, un empresario de transporte... Pero nosotros somos conscientes que el Estado en otro momento le da subsidio al gasoil, agarraba a las empresas de colectivos, las empresas recibían el gasoil y lo vendían afuera. Uh-huh. Esto pasaba. Es decir, la política de los subsidios es mala. Y alterando todos los procesos. Mirá, yo tengo una estación de servicio. Con el gobierno anterior cerraron 4.000 estaciones de servicio en todo el país. ¿Por qué? Porque subsidiaban a YPF, subsidiaban empresas. Y los estacionarios terminaron cerrando. ¿Y ahora cuántas abrieron? No tengo ese dato, pero que la verdad no tiene que ver con eso, porque había... Bueno, pero es a lo que voy que... entiendo lo anterior. 4.000 estaciones de servicio. Pero no veo una reapertura con este tipo de economía que están llevando adelante, digamos, o al menos con este tipo de andamiaje, ¿no es cierto? Yo lo que te digo es que la gente en la calle tiene confianza en el gobierno. ¿En serio? Nota, sí, se nota en la calle. Sí, en Merlo, la gente que... pero es el camino. La gente se cansó del otro, se cansó del socialismo barato, que todo era el Estado y que todo te daba el Estado. Es un periodo de cambio y se va a reacomodar. Es fundamental en algunas cosas, en salud, en educación, no sé, sin ir más lejos en infraestructura. Nosotros tenemos la educación de la provincia de Buenos Aires, hace 40 años que la maneja el peronismo, la educación. ¿Y qué le vamos a echar la culpa al gobierno? ¿De la educación? ¿De los bajos salarios en la provincia de Buenos Aires? ¿De las escuelas derruidas en la provincia de Buenos Aires? Bueno, pero le vamos a echar la culpa a Milei. Bueno, pero a ver. Más allá de que la provincia de Buenos Aires haga o no haga, digamos, también es cierto que el gobierno no está cumpliendo con los aportes a los distintos, no solo a la provincia de Buenos Aires, hay quejas por todas las provincias, digamos, de que no le llegan las contribuciones que tiene que hacer el gobierno de manera permanente. Eso también tiene que ver con ese ajuste, digamos. No, tiene que ver que no quieren un país ordenado, no quieren un país con orden. La inflación favorece a todos menos al tipo ordenado. Esta es una verdad, y el desorden permite que los gobiernos provinciales hagan lo que quieren. No, yo creo que este orden, digamos, que quiere implementar el gobierno, por momentos perjudica a mucha gente, y ahí me parece que... No, pero sabemos que es así, claro que sí, bien, pero me parece que debiera... Y pero tenemos que ordenar para después avanzar. Y beneficia a otros que siempre los han beneficiado, ¿no? Me parece que también hay un dato. A ver, hablemos de Merlo. Creo que hiciste una presentación por una situación bastante complicada que tuvo el municipio de Merlo hace un par de semanas y que tuvo conocimiento público. Explotaron un depósito de garrafas, ¿no es cierto? Sí, esto es en la localidad de Mariano Acosta, límite con Marcos Paz, una localidad de más de 100.000 habitantes. Uh-huh. Y sí, en un barrio de ahí de Mariano Acosta explotó un depósito de garrafas. Estuvimos presentes, hablamos con la gente, de todas maneras yo he hablado con Tiago, porque milagrosamente una garrafa a 70 metros de la casa levantó, pegó en un piso y le pegó un golpe muy fuerte. Pero el intendente de Merlo dice, no, yo no conozco. 40 años hace que está ese depósito de garrafas. 40 años. Y la verdad que el padre y la madre, pobrecitos, estuvieron 3 días esperando a ver si el chico se recuperaba o no. Gracias a Dios se recuperó, pero el abandono del Estado, la incapacidad de ordenar... Porque pero no hay una contradicción en pedirle a que el Estado esté presente, pero a la vez el Estado no sirve. El Estado tiene obligaciones. El Estado tiene obligaciones. Bueno, por eso, pero no puede permitir en una zona urbana un depósito de garrafas sin reunir los elementos mínimos de seguridad. Uh-huh. Esta es la verdad. Y después lo peor es que miente. El intendente miente y dice, no sabíamos nada. Cualquier vecino dice, hace 40 años que funciona esto.
40 años que está el depósito de garrafa, cada día se hacía más grande. Y lamentablemente se producen los hechos, ¿no? Pero el Estado tiene funciones indelegables respecto a esto. No, por supuesto que nosotros queremos un Estado chico, pero un Estado chico y eficiente. Bueno, pero no estaría funcionando ni el Estado chico ni a nivel, digamos, probablemente en Merlo no esté funcionando de la mejor manera el Estado, pero en la Nación yo creo, y te lo aseguro que no. Ya para la última pregunta, ¿cómo está la interna de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Está compleja la interna, ¿Sí? Pero la interna es porque el partido ha crecido muchísimo y se ha enriquecido. Y hoy tenemos muchos dirigentes nuevos y es lógico que sucedan estos hechos. Todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere integrar boletas para defender los proyectos y sí, hay una interna que se está zanjando bien. Yo creo que vamos a salir muy fortalecidos de esto. Esta disputa que se da entre las fuerzas del cielo y los carinistas en Nación también se refleja en la provincia de Buenos Aires. No, es totalmente menor esa interna. Tiene que ver más con hombres, no, y además creo que tienen que convivir, ¿no? Son líneas internas que ven de una manera, otra vemos de otra. Yo trabajo con Sebastián Pareja, que es el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, y como yo digo, se armó un partido en 2 años. No, pero Sebastián Pareja tiene interna para adentro también, ¿no? Pero claro, pero es lógico que tenga internas para adentro, porque todos quieren ser, hay muchos que quieren ser gobernadores, hay muchos que quieren ser diputados, pero armar un partido en 3 años en el conurbano bonaerense, Enrique, no estaría sencilla, ¿no? Seguí firme con La Libertad Avanza. Firme. No, Yo no soy te van a, nada, soy liberal y creo en el proceso que está llevando a cabo. Esperamos muchos años y termino diciendo, yo digo, por ahí puede ser que la gente está la expectativa a ver qué pasa, pero hace 3 años no esperábamos estar discutiendo lo que discutimos hoy. Argentina cambió sus amigos en el mundo, del socialismo retrógrado de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, y hoy estamos sentados en la mesa con las potencias del mundo. Con Trump. Te agradezco mucho. Vamos a seguir hablando. Me gusta hablar. En otro momento. Gracias, Eduardo, por venir acá. Nosotros vamos a una pausa y vamos a hablar de otro tema que también preocupa. La gastronomía en la provincia de Buenos Aires. ¿Querés abrir un comercio, una empresa o pyme en 3 de febrero? No te cobramos por habilitar y te decimos gracias, porque menos impuestos es más trabajo. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Más de 50 años de trayectoria, acompañando a las familias en cada paso, para hacer realidad el sueño de la casa propia. Construimos tu futuro. El dengue no espera, no. Elimina el agua, usa repelente. No dejes baldes ni cosas de más. El agua estancada, hay que eliminar.
sillas, mantén todo bien. Pensamos Argentina, nos ponemos al frente. El dengue no espera, no, no, no. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, una ciudad, 3 ídolos, 2 pasiones. Y entre todo eso, vos. Vení a YPF, raspá y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Una heladería con una trayectoria de 50 años en el mercado. Los Amores, un negocio rentable, con más de 120 sucursales en todo el país. Invertí en tu presente y futuro. Franquicia Los Amores. Súmate a Los Amores. Segundo bloque de este Aciertos y Errores. Antes de meternos en el bloque gastronómico, como lo anticipamos anteriormente, les cuento que el martes 21 de abril el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la licitación pública número 11-2025. ¿Qué decía esta licitación, que era por aproximadamente 1.800 millones de pesos? Tenía como objetivo el sendero de Matienzo, Ciudad Jardín, Lomas del Palomar. Esto es en el distrito de 3 de febrero. Esta licitación quedó sin efecto. Ya había sido publicitada por el propio, no solo provincia de Buenos Aires, sino el propio municipio de 3 de febrero. Era una obra que se iba a hacer en conjunto con ese distrito. Viene ya una polémica desde hace mucho tiempo. Ya el año pasado el ministro Bianco había tenido un enfrentamiento por Twitter con el intendente de esa localidad, estoy hablando de Diego Valenzuela, en donde el propio Valenzuela le reclamaba obras que sí la provincia de Buenos Aires está llevando adelante para el municipio de 3 de febrero. Obviamente esto dentro del plano político. Lo cierto es que esta situación es un ejemplo, porque en ese momento Bianco le contestaba: vos pertenecés a un gobierno, o al menos un municipio, que no considera al Estado como algo importante, entonces mucho menos considera las obras. Obra cero, dice el gobierno de Javier Milei. Lo cierto es que esto, que sirve como ejemplo, hay que tenerlo en cuenta, porque se va a dar está bien, 3 de febrero en principio es el primer o el único municipio que es de la Libertad Avanza, que tampoco fue elegido por la Libertad Avanza, hay que decirlo, sino que tiene que ver más con el salto que dio el intendente hacia la fila de Javier Milei. Pero ¿cómo se va a manejar esto? Mientras algunos intendentes le piden a la provincia de Buenos Aires obras o situaciones en donde quiere un Estado presente, pero por otro lado apoyan a un gobierno que no tiene mucho interés en todo esto. Por lo pronto nosotros vamos a adentrarnos en esto, porque el propio gobierno de 3 de febrero anunció también en estos días, esto es reciente, lo del boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, una obra de gran infraestructura en todo lo que tiene que ver con la localidad de Caseros, o sea, Nuevo Caseros, como acá lo presentó el actual intendente, que es Rodrigo Aybar, que está reemplazando a Diego Valenzuela, junto con el senador, lo presentó hace un par de días y decía lo siguiente. Se viene un nuevo Caseros, más inversión, desarrollo y mejoras en el espacio público. El proyecto está en marcha para que sea el centro más moderno del conurbano. Arrancaremos en breve con un proyecto muy importante, el túnel de Hornos. Más espacios verdes y senderos iluminados para disfrutar en familia. Un puente peatonal uniendo los dos caseros. Y no vamos a tocar nada que altere la identidad, como este escenario o el jardín. Y además vas a poder seguir estacionando en el playón. El proyecto es económicamente sustentable, porque el dinero para las obras va a salir de la inversión privada. Y esto va a traer más desarrollo, más vivienda y más comercio. Así es, van a haber más viviendas en lugares que hoy están en desuso, como el predio donde estaba el ICI. Nos debíamos repensar el Centro Cívico de Caseros, un proyecto muy importante que nació en la década de los 60 y que fue quedando trunco. Y hoy resurge de la mano de un concurso de ideas que hicimos con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Se viene el nuevo Caseros. Se viene el centro cívico más moderno del conurbano.
Ahí veíamos tanto al actual intendente Rodrigo Aybar como al senador y otrora también intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Esto está en 3 de febrero, al lado de San Martín, digamos. Uno cuando ve esta contrariedad, digamos, porque ya me acompaña Nancy Benedetto, que es la vicepresidenta de la Cámara Gastronómica de San Martín. Antes que nada, Nancy, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Porque acá lo que se planteaba en este videíto que acabamos de ver es como que hay una situación económica que es saludable, pero por otro lado, lo que nos viene a contar Nancy es algo que está pasando en gran parte de algunos sectores, ¿no? No solo la gastronomía, sino en otros también, con una situación bastante compleja, ¿no, Nancy? Sí, es así. Nosotros surgió todo esto porque uno percibe, ¿no?, dentro de cada comercio una sensación y reconocemos y diariamente una caída del consumo importante en los últimos 2 meses. Ya venía en caída y estos últimos, lo que es marzo y abril, fue desastroso. Y bueno, en la Cámara dijimos, hagamos una evaluación a ver si es una sensación, es algo individual o es algo colectivo. Y bueno, desafortunadamente nos encontramos con una desagradable información, porque hablamos en base a datos concretos de una encuesta que el 60% de los comercios están en riesgo de no poder atravesar los próximos de 3 a 6 meses. ¿Esta situación cuándo se empezó a dar? La percepción, ya te digo, fue en diciembre. Ya no fue el diciembre que generalmente los comercios gastronómicos tenemos para despedidas de fin de año. Ya diciembre no fue lo mismo que años anteriores. En enero y febrero hay una caída, dado que la gente se va de vacaciones. Si bien había más gente de lo habitual, el consumo no reflejaba lo mismo, y marzo y abril fue desastroso. A ver, ¿sabes qué? En reuniones así de amigos o cuando uno trata de, no sé, manifestar en esos grupos el ánimo social, muchos te manifiestan, no, pero los negocios para comer están llenos de gente habitualmente, digamos, ¿no? Quisiera saber dónde. Bueno, yo creo que en algunos lugares sí, en Capital Federal puede ser, pero me parece que esa cantidad de gente que está, me parece que es en picos, es en momentos nada más, ¿no? Y entonces uno lo que no desfocaliza es que eso tiene que haber como una especie de equilibrio, digamos, ¿no? Exacto. Uno a lo mejor ve un fin de semana, un local que desde afuera hay un 70%, no estamos trabajando a capacidad completa, y quizás ve un 60, un 70% que parece lleno. Acá tenemos dos situaciones. La primera es que es correcto lo que vos decís, uno ve el fin de semana un 70% de capacidad, pero lo que se refleja en la diaria, en la semana, es un 10%, es un 20% en los 2 turnos, que eso sostenido en 2 días de trabajo no se equipara. Otra cosa que ha pasado es, se modificó el consumo. Ya la gente va, comparte platos, mucho la pizza es la vedette de esta última temporada, que es un presupuesto económico para poder compartir en familia, lo que es postres, entradas. Entonces, el valor del cubierto en un 70% es aún menor, porque el consumo es menor. Acá me llegó, calculo que sí, lo mandaron, vos sos parte de esto también, de la Fundación La Usina, en donde se estima que el 58% de los comercios solo podrá sobrevivir entre 3 y 6 meses. Sí, y el 10% dicen que es un riesgo inminente los próximos 60 días. Sí, eso es una realidad con la que estamos atravesando. También eso influye en los puestos de trabajo. Dentro de la caída del consumo hay puestos de trabajo que han quedado vacantes, que no se reemplazan, y algunos han acortado
turnos también, los turnos menos rentables dentro de un servicio, evaluar, bueno, los lunes no abrimos, el turno noche no lo hago, se está haciendo una ingeniería. Claro, porque también hay que evaluar algunas cuestiones que tienen que ver con el costo fijo, con el gasto fijo que ustedes tienen, digamos, ¿no? O sea, que eso ha aumentado considerablemente comparativamente con otros años, ¿no? Sí, si hablamos del costo operativo es siempre el mismo, porque un gastronómico no puede decir, bueno, voy a economizar encendiendo solamente, hoy saco solo cosas al horno, ¿no? O sea, uno abre el servicio con freidoras, cuchi, hornos, o sea, toda la línea de fuego está encendida, o sea que vengan 10 mesas o 20 o 2, el consumo es el mismo. Por eso, pero ese gasto fijo a vos te aumentó considerablemente, También, de un tiempo a esta parte, digamos, ¿no? Ese gasto fijo, digamos, no para de crecer. No paró, digamos, ¿no? Y eso no fue en equilibrio, o al menos en paralelo con lo que vos, digamos, vendiste, por decirlo de alguna forma, ¿no? A ver, me hablabas también de 2 turnos, o sea que eso quiere decir que tenés 2 plantas, los gastronómicos tienen 2 plantas de empleados, digamos, precisamente por la franja horaria que deben cumplir, ¿no es cierto? Es. Y ahí, ¿cómo se las arreglan, digamos? Y ahí está el problema, hablo con colegas y bueno, se están... es una cadena, ¿no? En la encuesta ahí también está la morosidad en los pagos de proveedores, a los empleados, obviamente, que se los trata de pagar siempre en término, pero bueno, ya te digo, cuando hay alguna baja o una reducción, no se reponen esos puestos laborales, que es una pérdida importante. ¿Todos se lo atribuyen a todo este contexto ustedes? Sí, 100%. Esto es la consecuencia de las medidas económicas que ha tomado esta gestión y que, bueno, que a nosotros que somos locales con una clase media, o sea, estamos hablando de San Martín, un lugar de pymes, de trabajadores, entonces es una clase media trabajadora y que le afecta el bolsillo con todas las consecuencias, y lo que uno primero va a reducir son los gastos, salidas, esparcimientos, y bueno, la gastronomía está sufriendo las consecuencias. Hay corredores gastronómicos en San Martín, ¿no? Sí, sí, dado esta caída del consumo, con el municipio estamos articulando estas actividades de los corredores gastronómicos. Hicimos en San Martín, en Plaza Alem, en Villa Ballester los últimos 2, que bueno, que es más o menos como para ayudar, digamos, a atravesar esta situación. Si la gente, el vecino no va a los locales, bueno, con estas atracciones municipales, que hay propuestas de cultura, hay artesanos, hay puestos gastronómicos, se invita al vecino a consumir, ¿no? Pero obviamente que no es lo mismo y no es suficiente, lamentablemente. ¿Qué propone? O sea, acá veía algunas de los 3 ejes de emergencia que terminan llamando ustedes, ¿no? Para frenar la desaparición masiva de locales. Hay algo que por ahí coincide con el gobierno, digamos, el alivio fiscal a nivel local, digamos, ¿no? O sea, ¿tienen muchas cargas fiscal a nivel local? No, o sea, es la carga de ABL y el impuesto de seguridad e higiene, que bueno, ahora también se está trabajando a través de la CES en una emergencia PYME con un alivio fiscal, que bueno, que se está conversando porque se reconoce que estamos necesitando medidas de ayuda, pero es como poner una curita en una herida, ¿no? O sea, sabemos que lo que nosotros necesitamos es que la gente tenga la capacidad de consumo que venía teniendo hasta no hace mucho. Bueno, pero eso no pareciera que va a ser a corto plazo, o al menos no pareciera que esté dentro del marco de lo proyectado por el gobierno, digamos, al contrario, me parece, ¿no? Lamentablemente no. Entonces, bueno, la única manera que tenemos es darle visibilidad a esta problemática que estamos teniendo, que bueno, concientizar al vecino que se quede a consumir en el barrio, o sea, incentivar el consumo local, ya sea
gastronómico o una indumentaria, la ropa, lo que sea, tratar de sostener en el distrito el consumo, que es quien le da el trabajo al vecino, quien le compra. Nosotros tenemos todos proveedores del distrito, no le compramos al verdulero de 3 de febrero. Bueno, entonces mantener los comercios también abiertos es una forma también de ayudar al consumo local en su amplia... Sí, es un momento bastante complicado en donde uno no sabe bien, porque como que no tenés muchas herramientas, digamos, pero ustedes por lo pronto, por lo que me manifestás vos, tienen un diálogo con el municipio en principio, ¿no? Sí. Pero eso no les va a solucionar el problema, digamos. Exacto. Sí, estamos en diálogo. Esta mañana estuvimos en una reunión en la Secretaría de Producción, escuchándonos de primera mano cuál es la problemática. Fuimos con un grupo de colegas y bueno, estas herramientas que venimos trabajando a disposición para continuar, pero también entendemos que no va a alcanzar. Entonces, la problemática se va a endurecer si estas políticas no cambian. ¿Qué les dijo, o no sé, las autoridades municipales, qué les dijeron? De seguir profundizando esto de ver, trabajar las temáticas de impulsando a través de la publicidad la noche de las pizzas, de las hamburguesas. Tenemos el programa de cultura que acompañamos San Martín Le, que son bibliotecas municipales, no en espacios municipales, sino en bares y confiterías para que la gente pueda ir, consumir un cafecito y leer un libro, continuar con estos corredores gastronómicos, que bueno, que son las herramientas que ellos en este momento disponen y ponen al servicio del sector. ¿Tenés más o menos una cantidad, cuántos son la cantidad de locales gastronómicos que hay en el distrito aproximadamente? En la generalidad no, yo te puedo decir que tenemos 104 comercios nucleados dentro de la Cámara, que son socios, que bueno, en un 60% estamos hablando de un número muy importante de comercios que pueden llegar a cerrar. ¿Y cuántos empleados más o menos tiene cada uno de esos comercios? Y vos imaginate que un servicio, un local chico no tiene menos de 6 empleados en lo que es cocina y atención al salón. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de personas. Sí, 600 a 700 personas, digamos, ¿no? Sí. Al menos en esa cantidad nada más, ¿no? Así digamos, nada más, sí. Que corren peligro sus puestos de trabajo, ¿no? Lamentablemente sí. Nancy, te agradezco mucho que hayas venido acá y bueno, esperemos que esto se solucione pronto, digamos, porque no es un momento agradable para muchas familias. La verdad que no. Y te sumo el último comentario, que en las encuestas también estábamos analizando cuál es el mayor miedo del empleado, del dueño, ¿no? Quienes lideramos, que también nos encontramos que estaríamos dentro de esos 600 puestos vacantes de trabajo, porque ¿qué haces el día después que tenés que cerrar la persiana? Donde nos insertamos nosotros laboralmente y con las deudas que acarrea el tomar la terrible decisión de cerrar porque se fundió. Tenés que indemnizar, tenés que hacer un montón de... No es un momento lindo. Te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores y esperemos que... no hay mal que dure 100 años, dicen algunos. Vamos a una pausa y ya nos metemos de lleno en el último bloque de este Aciertos y Errores del día de hoy. Último bloque de este Aciertos y Errores, me acompaña la doctora Amelia Franchi con un tema bastante pesado, si se quiere, ¿no? ¿Cómo andás, Amelia? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Vamos a hablar de algo... Sí, duro de mi municipio también, ¿no? Yo soy de San Martín. Sí, por lo de la clínica, ¿no? Claro, vamos a hablar de la clínica. En realidad la clínica tiene buena resolución, hace muchos años que está en el lugar. A ver, vamos a poner en autos a la gente. Exacto. ¿Qué pasó en San Martín en estos días? Se conoció
supuestas irregularidades dentro de la clínica que está en Ballester, Santa María. Santa María, ¿no es cierto? Una clínica que ya había tenido un antecedente con algunas investigaciones. De todas formas, la provincia manifestó, el Ministerio de Salud, que no hay irregularidades dentro de la clínica. Lo que llamó a sospecha es una paciente que estuvo en ese lugar, ¿no es cierto? Es que una paciente que venía de ahí inició todo el tema, ¿viste? El tema inicia que estaban buscando a una chiquita de 12 años embarazada que la habían trasladado a algún lado. En la búsqueda encuentran a esta niña embarazada y la encuentran por detección que hacen, llegan a saber que está en esa clínica con su mamá. Un embarazo. La chica era de Santiago del Estero, ¿no? Era de Santiago del Estero. Y esto es lo que no se entiende. Claro, porque, a ver, actualmente, o sea, rige la ley. Claro, la ley de Argentina, que es la 27610, está vigente desde el año 2021, desde enero del 2021. Esta ley lo que te habla, de alguna manera expliquemos que esta chiquita la encuentran ahí, cuando la van a buscar le dicen que no estaba y en realidad sí estaba, y cuando van a buscarla para ver qué sucedió y ver al bebé también, porque aparentemente estaba de 8 meses, encuentran que ya se había ido. ¿Y cuál es el tema? El tema es que vivía en Santiago del Estero, vive en Santiago del Estero, y parece que una organización que se dedica a la ayuda a este tipo de casos le pagan el viático para llevarla a Buenos Aires a hacer un ILE. ¿Qué es un ILE? Es una interrupción legal del embarazo. A diferencia de la IVE, que es la interrupción en cualquier momento del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Claro. Entonces vos podés decidir como gestante que querés hacer una interrupción voluntaria, por eso el IVE, interrupción voluntaria del embarazo, y entonces hay que hacerlo porque es ley dentro de los lugares. Digamos, no tenés que... Hay algunas cuestiones. La interrupción voluntaria es hasta las 14 semanas. La interrupción legal del embarazo, si llega a haber violación, tiene que hacerse se puede hacer en cualquier momento de esa gestación. Si son menores de 13 años no necesitan hacer la denuncia de violación. Ya concurren con su familia o con quien la esté acompañando y se puede realizar, según dice la ley, en cualquier momento del embarazo. Ahora bien, la ley también dice que vos podés tener objeción de conciencia. Esto tiene que ver con la bioética. La bioética es la ciencia que estudia la parte ética de las cuestiones de vida, ¿no? De salud, medicina y demás. Tiene que ver con dilemas éticos. Sabés que hace 30 años casi se detectan los comités de bioética hospitalarios y los comités clínicos donde se ven todos estos dilemas. ¿Qué pasaba antes del 2021? Ahora te cuento. Hasta el 21 hubo problemas con todo esto, pero a partir del 21 la objeción de conciencia. La promulgación de la ley, digamos, ¿no es cierto? Claro, a partir del 21 viene la ley, podés hacer IVE o ILE y podés tener en tu lugar de trabajo objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir objeción de conciencia? Por mi religión, porque no me parece, porque no quiero, tengo una objeción de conciencia como personal de salud para realizar un aborto. Pero vos tenés que hacer que en algún lugar, de esa clínica, haya alguien que no tenga objeción de conciencia. Ha sucedido cuando aparece la ley que algunas clínicas, fundamentalmente religiosas quizás, hayan tenido todos esa objeción de conciencia, pero tenían dónde derivar al paciente. Claro. Entonces estabas cubriendo esa ley. Pero ¿qué pasa también? La ley te dice que tenés que tener prevención, promoción, realizarlo a los 10 días. Y yo me pregunto, ¿en todo Santiago del Estero? No había ningún lugar ningún lugar que no tenga para que lleve adelante este tipo de... Y que llegue a Buenos Aires, a una clínica privada. Bueno, para decir lo que la doctora no dice, es que se sospecha que en esa clínica había una especie de, no sé, venta de bebés, para decirlo más acriollamente. Según la ley dicen que no hay nada, que ya detectaron todo. Encontraron en ese mismo día en unas bolsas negras. Digo negras porque los materiales biológicos tienen toda una especie, las muestras biológicas, todo lo que es material patológico,
biológico, tiene una serie de descarte específico, control, bolsas rojas, viene Bueno, águila, residuos patológicos. Ahí, Los residuos yo leía en una parte patológicos. también que supuestamente pero el sí como Ministerio de leíste Salud, bien. el Ministerio de Salud dice que que las bolsas eran rojas, digamos, porque en Pero principio al lo que se principio difundió dijeron que eran negras. digamos. Al decir negras son bolsas de Claro. basura. Parece que eran rojas, por lo que después dijeron, y además eran muchos fetos porque parece que hacían este tipo de actividad en un día solo, digamos, ¿no? En un solo día tenían programado esto. Pues yo tengo una pregunta. La ley dice que todos los centros públicos, hospitales, obra social, prepaga, tienen la obligación de hacerlo en forma gratuita. Por lo que yo pienso que seguramente tenía alguna obra social esta chiquita por la cual fue derivada a un centro de Buenos Aires. Qué buena que está. Te cuento algo más. ¿Qué pasa si vos querés hacer una interrupción legal después de las 14 semanas? Si no estás no fue una violación, no es menor con una violación. ¿Podés hacerlo? Por ejemplo, en varias cuestiones. Por ejemplo, cuando hay riesgo de la vida de la gestante. Por ejemplo, una paciente que de repente tiene una enfermedad, que su embarazo le está produciendo algo muy terrible, paciente con cáncer de mama, tiene que hacer quimioterapia, queda embarazada, pide la interrupción. Se puede hacer. A mí me quedan algunas dudas, ¿sabes? A ver, ya para ir cerrando, la chiquita que vino de Santiago del Estero... No se sabe dónde está el chiquito. No se sabe dónde está el chico. Yo digo, esta es la duda. Tenía 8 meses de vida, tenía 8 meses de gestación. A los 5 o 6 meses podés, digamos, un embrión, un feto puede salir y estar vivo. A los 7 meses son los 7 mesinos. ¿Será que no estaba de 8 meses quizás? Quizás estuviera de 5 y entonces lo que se hizo fue poner en marcha la ley. Bastante compleja la compleja, cosa. No complejo, pero deja un montón de interrogantes. ¿Cuántas provincias hay de Santiago del Estero a Buenos Aires? ¿Cuánta distancia? ¿Cuántas provincias en el medio hay? ¿Hay alguna más? No, tenés Córdoba, ¿no? Tenés Santa Fe, tenés un trayecto, digamos, ¿no? Por lo pronto, lo que se manifestó, insisto, desde el Ministerio de Salud, que no hay irregularidades en lo que tiene que ver con esta clínica, que al menos en principio está sospechada de ciertas cosas que no estarían que no estarían dentro del marco de la ley. Claro, Digamos, te cuento ¿no? Que no están dando la medicación que se utiliza para esto, que es el misoprostol, no está llegando como elemento en los hospitales públicos, en los lugares, para tener todos los materiales para hacer este tipo de eventos, y tampoco están dando anticonceptivos, que tiene que ver con la prevención de los embarazos. ¿No es cierto? Eso. Así que bueno. Tiene que ver con la salud a nivel nacional, lamentablemente. Exactamente. Bueno, nada, me pareció importante que hablemos sobre esta temática que es... Me sorprendió también esto de la cantidad de fetos que encontraron en una bolsa, más allá de que sea patológica o no, digamos... Epa, ¿no? ¿Será que faltan anticonceptivos para repartir y profilácticos? No lo sé, pero me sorprendió, ¿no? A mí también. Amelia, gracias. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nosotros nos vamos, no sin antes desearle un buen día del trabajador a todos aquellos que todavía conserven trabajo y en particular, digamos, a todos aquellos que nos dan una mano, a los chicos de producción, en este caso, al equipo nuestro que tiene que ver con Lucas, con Maru, con Juli, que son los que posibilitan que ustedes nos vean todas las semanas haciendo lo que humildemente hacemos. Han sido muy amables, esperemos vernos la semana que viene con más aciertos y errores, ya en un nuevo mes, el mes de mayo, ya empieza el quinto mes. Empieza el quinto mes. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo, ya estamos viene. A días nomás del Mundial. Vamos a tener también temática del Mundial en los próximos programas. Han sido muy amables por estar del otro lado. Gracias.